Bueno, pues ya estamos en otro episodio de 1-1 con Rodri y me acompaña aquí un gran amigo, un gran periodista. Otro periodista dirán los espectadores, pero creo que es importante dar voz y visibilidad a gente que está detrás de todas las noticias, no solo deportivas, sino del mundo actual, sobre todo por lo que está pasando en estos tiempos. Y por eso me acompaña hoy periodista deportivo Javier Aguilera, compañero y amigo del diario Granada Hoy y de la agencia EFE. ¿Cómo estás, Javi? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buena, un saludo a todos. Todo perfecto. Oye, gracias por recibir la invitación y aceptar la invitación para estar aquí en este nuevo proyecto de 1-1 con Rodri, que ya está empezando su segunda temporada contigo, de hecho. Nada, muchas gracias a ti y felicitarte porque me parece muy interesante, ¿no? El hecho de tener ahí un contacto un poquito más personal y sobre todo que podamos contar cosas también los que contamos cosas de los otros, ¿no? Que muchas veces a los periodistas o a los que nos dedicamos a este mundillo nos conocen por contar cosas de los demás y tampoco es que sea realmente importante lo nuestro, pero bueno, de vez en cuando también está bien que la gente se pueda acercar un poquito a esos que cuentan cosas de los otros. Sí, sobre todo este proyecto nace de eso, porque muchos me preguntan, es que tú entrevistas a mucho periodista, mucho comunicador, tal, y creo que es importante eso, es importante que la gente conozca qué hay detrás de todo lo que vemos en las noticias, quiénes son los que lo hacen, cómo es que lo hacen, qué los motiva a hacerlo. De ahí nace este proyecto, creo que es importante y está gustando a la gente. He recibido buenas críticas, buenos comentarios y bueno, tener además profesionales, ¿no?, de este mundo como tú, como he tenido a Martos, como he tenido a Rafa, como he tenido a Fran, pues para mí esto es increíble porque además es lo que siempre le digo a mis invitados, es una charla de amigos, es una charla normal, amena, y por eso vamos a empezar esta entrevista contigo, Javi. Javi, eres periodista desde los 16 años. Desde los 16 años te dedicas a esto, si no me equivoco. Sí, sí. A ver, yo soy de esos periodistas que no tienen el título de periodismo, ¿no? Pero por la simple razón de que empecé con el periodismo mucho antes de tener la posibilidad de sacarme el título y ya prácticamente no había opción casi de dejarlo aquí en Granada, irse a Málaga, que es donde estaba la facultad y tal. Y bueno, me he curtido en mil batallas sin el título bajo el brazo o en el bolsillo, pero bueno, hubo un momento en que sí que me daba un pudor decir aquello de soy periodista, ¿no? Además, cuando yo tengo en casa tanto a mi hermano como a mi hermana, que son periodistas además titulados, ¿no? Ya digo, hubo un momento en que me daba un poco de pudor de llamarme periodista o considerarme como una persona más del gremio, pero bueno, al final son prácticamente 30 años los que llevo ya de forma casi ininterrumpida dedicándome a esto, ¿no? Estuve un par de años con mi profesión titulada, que es la de maestro de educación física en colegios dando clases y tal, pero el resto del tiempo, ya digo, de forma ininterrumpida siempre dedicado al mundo del periodismo y bueno, es algo muy vocacional, es algo que empecé desde muy joven, como bien dices, 15, 16 años. Yo soy de Albolote, pueblo aquí al lado de Granada. Los medios de comunicación de Albolote han funcionado siempre muy bien, sobre todo en esa época, eran una referencia prácticamente a nivel provincial y había un carrusel de partidos de preferente, de categorías menores los domingos. Y yo un día dije, oye, esto está chulo, esto me gusta y además es la gente de mi pueblo. Y me fui a la radio y dije, pues que yo también quiero hacer partidos de fútbol. Y me dijeron, pues magnífico, pues el domingo cógete un teléfono, que era cuando estaban empezando los teléfonos, y te vas, no recuerdo si fue un Lazuya Pino Puente o algo así por el estilo. Y ahí que me planté y desde entonces he tenido poquitos domingos libres, la verdad. Casi siempre han estado ocupados entre unas cosas y otras. Y sí, tema 100% vocacional y muy orgulloso y muy satisfecho de todo lo que he podido contar y de todo lo que he podido conseguir y sobre todo de poder vivir de algo que te gusta.
pues no está tan bien pagado como otras cosas, no tiene los mejores horarios del mundo, hay muchas cosas negativas, pero al final lo positivo es que te gusta, y creo que el poder dedicarte a algo que te gusta es algo muy importante y que hace que el resto de cosas negativas, pues bueno, queden un poco más disipadas. Y lo positivo que tú dices, ¿no? Que además de ser vocacional lo tuyo, estás ligado al deporte, y además estás ligado al deporte porque tú eres maestro de educación física, profesor de educación física, y eso, como quieras, pues te ayuda, ¿no? Te ha ayudado bastante a este bagaje que has tenido en esta carrera periodística, sobre todo porque te has enfocado a lo que es el medio deportivo. Ahora estás en deportes en Granada Hoy, haces deportes en EFE. Yo te conocí como periodista deportivo, tú fuiste profesor mío en el máster que cursé hace algunos años. Y eso te ha ayudado, ¿no? La experiencia, me dices, empezaste en Albolote como comentarista en la radio, y luego ya pasaste a lo que es la prensa escrita, o ya hacías prensa escrita cuando empezaste con la radio. Hacía de todo. En Albolote era un OAL, un organismo autónomo local que tenía radio, televisión y periódico. Entonces, yo con 17, 18 años hacía programa de radio a las 3 de la tarde, hacía noticias para el periódico mensual y me iba a ruedas de prensa y montaba piezas de televisión que luego locutaba para el informativo de por la noche de la tele. Eso en un mismo día. Es que es una experiencia brutal, claro, es una experiencia brutal, porque tienes menos de 18 años, o sea, yo con 18 años tuve que dejar unos meses del trabajo porque me fui a hacer la mili, y todavía estaba estudiando el tema de maestro de educación física, ¿no? O sea, fueron unos años espectaculares, ¿no? Y claro, eso te da un bagaje, o sea, que sin ser mayor de edad, yo recuerdo que fui a cubrir unas elecciones locales, ¿no? Hacíamos un programa espectacular de los que ya no se hacen, y era la radio de Albolote, fíjate, pero ya digo, era un referente total a nivel provincial. Hacíamos un programa de elecciones y recuerdo que cuando estaba en el ayuntamiento no había internet, había que contar ahí los votos poco menos que mano a mano, y había que irse a los ayuntamientos para ver y tal, y me preguntaron, oye, ¿tú estás contento? ¿Ha ganado la gente a la que has votado y tal? Y digo, es que no he votado, es que no tengo 18 años, todavía no puedo votar, ¿no? Claro. Entonces, el tener esa experiencia con los 18 todavía no cumplidos, pues yo decía, sí, me puedo ir a Málaga a estudiar la carrera de periodismo, ¿vale? Pero es que, qué mejor carrera que esta, ¿no? O sea, estoy haciendo radio, televisión y prensa, y porque no había todavía internet, si no estaríamos metiendo noticias en la web, con menos de 18 años, ¿no? Entonces te da un bagaje absolutamente brutal que luego con el paso del tiempo pues puedes hacer, como he hecho, radio en la cadena Cero en Canal Sur, puedes hacer televisión como seguíamos haciendo en Albolote, y como a veces, pues bueno, he podido salir en diferentes tertulias y tal, aunque es quizás a lo que menos me he dedicado y también quizás lo que menos me gusta, y puedes enfocarte directamente a la prensa escrita. Yo dejé Albolote para irme a Madrid a trabajar de maestro durante unos años, y justo el impasse en que en Madrid no terminaban de llamarme, no había continuidad y tal, salieron los periódicos aquí en Granada, salió el diario La Opinión, salió el diario Granada Hoy, tuve también la oferta de la agencia EFE para quedarme con los deportes, y me vine definitivamente a Granada, y ya desde entonces sí que ha sido prácticamente todo prensa escrita, pequeñas apariciones en radio, pero casi todo prensa escrita. Pero el bagaje que tienes o la experiencia que te da siendo muy jovencito, el tocar todos los palos, es algo que evidentemente no te da una facultad ni te da absolutamente nadie. Y son 30 años, me decías, ya en esto del periodismo. Empezar desde y mira que tengo cara de niño, Rodri, fíjate que parezco joven y tal, pero claro, 30 años ya, madre mía. Somos unos tragaños los dos. Ya ves tú, que te decía, que es muy importante, ¿no? Además, empezar en esta carrera desde muy pequeño, porque además, bueno, pequeño, joven, porque sí, además te ayuda a generar muchos contactos. A mí, yo cuando llegué y empecé en esto del periodismo, me dijeron que los contactos son importantísimos, son vitales en esta carrera. Tú debes de tener una agenda increíble, ¿no? Una agenda completa entre entrenadores de fútbol, entrenadores deportivos, jugadores profesionales, directivos, no sé. Bueno, hay medios de comunicación. Sí, te ayuda mucho. Mira, creo que fue el verano pasado, fuimos a la Ciudad Deportiva
a jugar un partido con el Granada Genuine, ¿no? Invitaron a gente de la prensa, gente del club y invitaron también a políticos, a gente que está trabajando en el Ayuntamiento de Granada. Y fue muy gracioso, ¿no? Porque todo el que aparecía por allí, pues yo lo conocía, ¿no? O sea, el entrenador o el coordinador de la gente del Granada Genuine era Manuel Torres Molina, que seguramente lleve 10 o 15 años lejos de la primera línea de combate, pero con el que yo estaba 10 años, pues prácticamente hablando cada semana, porque iba a las tertulias de la radio, porque era entrenador del 74, porque el año siguiente era entrenador de no sé qué, y lo veía y decía, joder, Manolo, y te pegaba ahí un abrazo, ¿no? Y entonces la gente decía, bueno, ¿y por qué conoce al entrenador del equipo Genuine del Granada si nadie sabemos quién es? Y lo conocía de hace 15 años, ¿no? O llegaba a pitar Jacob, que era el árbitro, que es Jacob Yáñez, que ha estado trabajando en los últimos años para la Liga como informador, ¿no? Y te pegaba un abrazo y decía, y este de que lo conoce porque hace 15 años era el árbitro más importante de Granada, que estuvo a punto de pitar en segunda división, ¿no? Te cuento esto un poco a modo de anécdota, como sí. Son contactos a gente que conoce, que a lo mejor no tanto están ahora en primera línea, pero sí que han estado en primera línea durante mucho tiempo, ¿no? Y evidentemente el hecho de poder saludarlo y de poder tener una amistad con ellos, pues quizás lo que es mejor o una de las cosas que más te da la profesión, ¿no? El poder saludar a diferentes personas. El otro día estuve en un instituto con unas charlas del libro, hablándole a los jóvenes estudiantes y tal. Y una maestra del instituto me dijo, oye, que me he enterado que tu nombre no sé qué, no sé cuánto, y resulta que mi hermano te conoce y te manda recuerdos y tal y cual. Su hermano era Hurtado, el que ha sido presidente de las Peñas del G19. Y le dije yo a la chica, digo, pero yo es que no conozco solo a tu hermano, yo es que conozco a tu padre. Y se quedó absolutamente sorprendida, ¿no?, de que yo pudiera conocer a su padre. Claro. Y le expliqué, hace 20 y tantos años, cuando yo estaba en la radio y él estaba en Vélez, porque vosotros habéis criado en Vélez, ¿verdad? Y la muchacha, la maestra del instituto, estaba flipada, ¿no?, como diciendo, bueno, pero a ver por dónde me va a salir. Pues tu padre seguía al Vélez y yo lo llamaba casi todos los fines de semana, estábamos en contacto para ver los resultados del Vélez, del Marbella, del Torremolinos, y yo les decía el de la Tarso, el del Vandalia, no sé qué, le da saludos a Jesús Hurtado y tal, ¿no? O sea, son contactos, gente con la que hablas, con la que interaccionas, y que al final, pues muchas de esas relaciones se van manteniendo en el tiempo. O si tienes necesidad de pedir una foto a Murcia, pues dices, yo conozco al de la Opinión de Murcia, yo lo llamo, yo no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en ese sentido bastante bien, ¿no? Porque muchos de ellos los conservas, y aunque hace tiempo que no los ves, pues te da bastante alegría. Y a nivel de compañero exactamente igual, ¿no? Te hablo a nivel de deportista o a nivel de entrenadores y tal, pero a nivel de compañeros de la prensa exactamente lo mismo. Sí, totalmente, sobre todo cuando vas a algún evento deportivo, que parece que vas a una reunión ahí de amigos, ¿sabes? Porque saludas a todos, sí. Saludas totalmente a todos. Yo me acuerdo cuando íbamos a las ruedas de prensa, mis primeras ruedas de prensa de segunda con José Luis Oltra en Granada, en el Granada, sí. En 2017. Incluso creo que fue antes de que tú me dieras clase, y te veía ahí con la computadora escribiendo tal, y claro. Y yo después de, yo qué sé, un par de meses, pues ya me conocían todos, ya era como, claro. ¿Cómo estás? Tal. El mismo Granada, que ya decía tu nombre cuando es de rueda de prensa. Todo eso sí. Es lo que vas adquiriendo con esto de la experiencia, es lo que tú dices, y yo estoy de acuerdo. Creo que los libros son importantes, pero la experiencia es lo que te da al final todo esto, que es la profesionalidad, ¿no? Claro. Y además nunca sabes a dónde va a llegar esa persona. Y voy a esto para empezar lo de Diego Martínez, porque a Diego Martínez tú lo conoces, pero no sabías lo que iba a llegar a ser Diego Martínez. Y luego ya hablaremos de lo que has hecho con el libro, tal. Pero vamos a empezar por lo importante. Cuando llega Diego Martínez, Javi, ¿tú pensaste, alguna vez se te pasó por la cabeza que Diego Martínez podía ser el artífice de la mejor época del Granada Club de Fútbol en toda su historia? No, porque bueno, no, porque el Granada Club de Fútbol está acostumbrado nos acostumbra a darnos más penas que alegrías, más tristezas que satisfacciones, ¿no? Me lo dijo Entonces, Rafa en ese sentido,
Claro, claro. Entonces, en ese sentido, no podemos, ni el más optimista puede soñar con eso, porque no está en el ADN del granadinista. Y precisamente lo que cambia, Diego, es eso, ¿no? Precisamente lo que cambia, Diego, es el ADN. O sea, Fernando Díaz de la Guardia, que es el que hace el prólogo del libro, lo cuenta muy bien. Es que lo de Diego Martínez va mucho más allá del fútbol. Es que ha hecho por Granada muchísimo más que la mayoría de granadinos reconocidos, ¿no? Ha sido capaz de cambiar la mentalidad de una ciudad. Ha sido capaz de que una ciudad y una afición y una población perdedora se convierta en ganadora. De sometida pase a someter a los demás. Es decir, es muy grande lo que ha hecho Diego. Yo creo que con el paso del tiempo se va a valorar y se va a reconocer muchísimo más, ¿no? Fíjate lo de Diego Martínez. En 3 años. O sea, en 3 años. Sí. O sea, cómo Sí, en sí. 3 años cambia la mentalidad de toda una ciudad. Efectivamente. Fíjate lo que decía de Diego. Cuando Diego Martínez ficha por el Granada, la gente del Granada me llama y me pregunta por Diego, porque sabían que lo conocía, ¿no? Claro. Vamos un poquito a lo que comentábamos antes, ¿no? Eso. Yo por eso lo quise empalmar, a la porque tú gente. conociste a Diego Martínez antes de llegar a ser entrenador del Granada. Claro. Y me decía, oye, este tío cómo es apañado, no sé qué, no sé cuánto, tal, ¿no? O sea, los conoces, ¿no? Los conoces. O de la gente que hay en el Granada, Manolo Lucena. Es que Manolo Lucena, yo estaba entrenando ahí en Albolote a 200 metros de mi casa y Manolo Lucena estaba jugando. O Rafa Vilés, que ha sido el entrenador de portero en esta última etapa del Granada, desde que se fue Robert Moreno. Exactamente igual, o sea, es que he estado codo con él 10 años, ¿no? Entonces, claro, no lo vas a saludar, no vas a tener confianza con él si lo ves en la ciudad deportiva o lo ves por cualquier sitio. Si es que hasta puedes llamar por teléfono, puedes hablar con él sin que haya fútbol de por medio, porque existe casi algo cercano a la amistad, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, con Diego Martínez pasaba también un poquito de eso, pese al contacto que se va perdiendo con el paso de los años, pero no me lo imagino yo lo que pasa, o no me lo puedo imaginar o no lo puedo augurar, pero ni yo ni nadie. Y el que te diga que sí, te miente. ¿Por qué? Porque no puede haber nadie, evidentemente ni el propio Diego el primero, que pueda vaticinar todo lo bueno que va a ocurrir. 14 de junio del 2018, ¿ese día cambió la historia del Granada Club de Fútbol? Sí, claro. Ese día cambió, ¿no? Sí, totalmente. Ese día cambió. Y además, que Diego Martínez, que tiene esposa granadina, que había estudiado aquí, es profesor de educación física también en INEF. Bueno, todo esto lo dice en tu libro, que la gente lo tiene que leer, que el tipo siempre fue un aplicado, un universitario figura, que fue, bueno, que todos los profesores decían que él siempre se nutría tal, y que eso le ayudó para el fútbol. ¿Tú qué tanto crees que haya tenido que ver esa etapa universitaria en la facultad de lo que hoy es la facultad deportiva para que Diego Martínez llegue a ser lo que es hoy? Pues mira, te voy a contestar con una anécdota que seguramente mucha gente conozca. Diego ha estado este último año sin entrenar. Totalmente. Vale, pues este último año ha hecho muchísimas cosas y una de las cosas que ha hecho cada vez que podía ha sido ir a la facultad del deporte a escuchar clases de diferentes profesores. Ah, mira. O sea, fíjate si su experiencia universitaria y su estancia en la Facultad de la Actividad Física y el Deporte de Granada, el antiguo INEF, le ha servido para mejorar o para aprender o para curtirse en lo que iba a ser su carrera posterior. Él, cuando puede, aparte de que a veces tiene un tipo de cátedra, no recuerdo el nombre, que le permite también dar clases o determinados minicursos de un día o de 2 días, que también lo hizo, lo cuento en el libro, justo en los días en los que salió del Granada. Él hay veces, evidentemente con permiso y tal, que se va a escuchar a David Cárdenas o a escuchar a profesores de la Facultad del Deporte para seguir aprendiendo y seguir formándose. Y además fíjate después, si ha sido importante para él esa facultad. Y además después de haber hecho lo que hizo. Sí. Es decir, para un tipo como Diego Martínez, que como tú bien lo relatas, cambia la mentalidad de no solo de un equipo de fútbol, sino de la ciudad entera en 3 años. Él sigue capacitándose todavía, él dice no he llegado al tope y además el tipo quería entrenar en Inglaterra, que luego ya hablaremos de esto también en un ratillo, porque
lo ha fichado un equipo importante aquí en España, y vamos a hablar del contraste que tiene con esto del descenso, el lamentable descenso del Granada Club de Fútbol, que a eso voy. Esa es mi pregunta. ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo de fútbol por una figura de entrenador? ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo? ¿Cómo puede ser la noche y el día por un tipo, por un solo tipo? Bueno, sí, por un tipo. Sí. A ver, quizás en ese cambio, aparte de a Diego, también hay que incluir a que en ese momento se cambia de director deportivo y se cambia de director general, ¿no? Que evidentemente también influye, porque no cambia solo la persona del entrenador, sino que cambia las tres figuras más relevantes a nivel deportivo que existe dentro del club, que es el director general y el director deportivo. Se cambian los tres de sopetón y de golpe, ¿no? Y además, los tres, la figura de Monterrubio, ahí con una salida que evidentemente no es nada agradable ni gratificante, y que además el tiempo demuestra que es una salida totalmente injusta, porque las cosas que se le quieren achacar, bueno, no se demuestran, etcétera, etcétera. Pues cambia porque la figura de Diego había traspasado los límites deportivos. O sea, Diego era el alma del Granada, Diego era el alma de la ciudad. O sea, Diego lo era todo. Diego era una deidad. Alguna gente de fuera quizás lo escuche y le pueda parecer exagerado, ¿no? Le pueda parecer demasiado grande lo que decimos y tal de un simple entrenador. Pero cuando estamos aquí los 3 años con él y vemos el día a día, nos damos cuenta de eso. Y además creo que no se acierta en la elección de los sustitutos. No se acierta en la elección de la directora general nueva, no se acierta en la elección del nuevo director deportivo, y sobre todo no se acierta en la elección del entrenador. Es evidente, aunque muchos, y yo el primero, siempre damos el margen de la duda cuando llega Robert Moreno, es evidente que no es la persona adecuada para ser el relevo de Diego Martínez, entre otras cosas porque seguramente sea lo más antagonista a Diego Martínez, ¿no? Y aparte de no acertarse, luego se tarda demasiado en destituirlo, y cuando se le destituye no se firma seguramente a quien pueda ser el más positivo para sustituirlo, pese a que aquí también tenemos muchos el margen de la confianza que le damos a Rubén Torrecilla, aunque al final también termina mal. Y cuando llega Caranca, pues es tarde, y se junta la mala suerte, se junta el último partido, y ya sabes tú, que cuando las cosas van a peor, pues siempre pueden ir a peor todavía, y es un poco lo que ocurre, ¿no? Es una sucesión de acontecimientos que hacen que el Granada defienda la categoría. Pero yo creo que se puede cambiar tanto. El cambiar tanto, yo creo que hace aún más grande y pone aún más en valor lo que era la figura de Diego Martínez, y luego aparte no se acierta, para resumir, con los sustitutos ni de él ni de los otros que se marcharon también del club. Creo que por ahí, de forma más o menos rápida, van un poco las claves de lo que ha pasado. Bueno, es realmente está claro, ¿no? Que el Granada a lo mejor no podía pensar que podía replicar lo que hizo Diego Martínez, pero para llegar al descenso, Javi, o sea, para descender de categoría. No, para descender no. Creo que no. Además, tenía equipo suficiente para salvarse. Hombre, claro. Pero vamos. Claro que sí. A ver, que los que meten los goles y los que se los meten son los jugadores, ¿no? Pero, no sé, a mí me preguntaban hace poco por los culpables del descenso y tal, y a mí es que me cuesta mucho trabajo mirar al terreno del juego, de verdad, porque creo que se han hecho las cosas tan rematadamente mal fuera del campo, que aunque los jugadores tienen su parte de culpa, me cuesta trabajo. O sea, miro más afuera del campo que lo que es dentro del campo, ¿no? Evidentemente los jugadores tienen su parte de culpa, pero creo que todo parte de la incapacidad que hay para mantener a Diego. O sea, es que una persona que te ha dado lo que te ha dado, tienes que hacer todo lo posible y tienes que poner toda la carne en el asador por intentar que continúe. Cuando además sabes que él tiene unos vínculos afectivos muy grandes con Granada, y que si le vas a dar lo que quiere, pues seguramente sí que vaya a continuar, ¿no? Pero bueno, Diego, que entre otras cosas también me parece un poco de profeta, pues dijo: el Granada será lo que la propiedad quiera que sea. La propiedad no quiso que él siguiera, o no le dio todas las herramientas que él quería para seguir, no siguió, y al final, pues fíjate la propiedad donde ha mandado al Granada.
Ya ha acabado en segunda división con esperanza de que este año, siendo uno de los equipos con mayor presupuesto, que también hablaremos más tarde de eso, porque creo que tiene los suficientes recursos, ¿no? Y además es cierto que se tardaron 10 días en destituir a gente que merecía ser destituida, y ahora pues han empezado a construir, ¿no?, lo que posiblemente sea el nuevo proyecto del Granada Club de Fútbol. Pero regresando a lo de Diego Martínez llega, tú lo hablas perfectamente del libro porque desglosas cada partido que hace, cada partido clave que tiene. Diego Martínez ya había dirigido en segunda división al Osasuna. ¿Por qué no hace lo mismo en Osasuna que en Granada? Además de que porque tiene una relación afectiva con Granada, pero ¿por qué crees que en Osasuna no era un Diego Martínez menos maduro? Era un Diego Martínez que tenía que tener esa experiencia, ese bagaje para que pudiese aprender. ¿A qué le atribuyes que no pudo triunfar en Osasuna? A ver, Diego es una persona que aprende mucho de la experiencia y él siempre dice que cada vez es mejor entrenador. Hace poco dijo que ahora es mejor entrenador que cuando terminó su época en el Granada, simplemente con el año que ha pasado aprendiendo, formándose, viendo fútbol, etcétera, etcétera. La primera experiencia de Diego en Osasuna es la primera experiencia gorda, que él lleva al Sevilla Atlético en segunda división, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? En Osasuna es un recién descendido, tienes la posibilidad, tienes la obligación y la necesidad de subir a la primera, y yo creo que Diego en Osasuna peca un poco de falta de experiencia en determinadas cosas, pero bueno, la falta de experiencia que todos tenemos cuando nos ponemos por primera vez delante de un toro gordo. Y además, Diego, por lo que sea, pues no conecta con la afición de Osasuna y con lo que es el club de Osasuna. Idiosincrasia propia de esa entidad, características propias de la ciudad y del club, por muchas cosas, por muchos motivos, no conecta del todo. De todas formas, hay que recordar una cosa. Cuando Diego Martínez se va de Osasuna, que se va porque no mete al equipo ni siquiera en la promoción de ascenso, igual que le pasa al Granada el año que desciende, pero se queda a un partido y a un gol de meterlo, o sea, está a punto de meterlo. Y fíjate lo que transmite dentro del club, que el director general, director deportivo de Osasuna, que es Braulio, en ese momento intenta por todos los medios que Diego se quede. Y cuando Diego se va en la rueda de prensa de despedida, lo dice, he intentado por todos los medios que se quede y no tengo ningún tipo de duda de que triunfará en el mundo del fútbol. Y está hablando de un entrenador que no ha conseguido el objetivo con su club, ¿no? O sea, fíjate lo que transmite Diego en las personas de su cercanía, en las personas del entorno que están trabajando día a día con él, ¿no? Una certeza y una seguridad de que va a conseguir las cosas realmente total. Y luego llega a Granada y en Granada le pasa todo lo contrario. No tiene la presión de Osasuna, es una ciudad y un club al que conoce perfectamente, y entonces pues, ocurre todo lo contrario que le pasa en Pamplona, teniendo en cuenta de que Pamplona está a punto de conseguir el objetivo y que seguramente si se hubiera quedado una segunda temporada como tenía firmada, pues lo hubiera logrado también. Bueno, y de hecho el Osasuna sube junto con el Granada. Efectivamente. Así que sube con Yagoba. Sí, con Yagoba Arrasate, que todavía sigue ahí en el cargo. Que él sí se ha empapado de ese pamplonismo, ¿no? Sí. Bueno, es de allí, entonces le resulta que está más fácil, ¿no? Y es lo que decimos, que Diego Martínez, pues la esposa es de aquí y él pasó toda su carrera universitaria aquí, gran parte de su vida pues la tiene relacionada aquí a Granada, entonces eso también ayuda bastante. Te comentaba lo de Diego Martínez también, porque cuando Diego llega al Granada, él se deshace de muchos jugadores que a priori en la campaña del 2017, la de José Luis Oltra, se supone que iban a ser importantes, ¿no? José Lu, Raúl Baena, Menose, está también Chico Flores, Javi Vara, Saunier. ¿Cómo? A ver, te traes jugadores, porque lo dices además en el libro, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, y es verdad que no me había dado cuenta. Algunos de sus refuerzos llegan de descender a Segunda División B. Y él les da la confianza, sí. Rodri, Alex Pozo, si no me equivoco, ¿quién más había descendido también? Pérez San Emeterio, Martínez. Sí. Y él les da la confianza, sobre todo a tres que él ya los había tenido en Sevilla Atlético. Pero qué tan importante es meterse en la cabeza de un jugador
cuando un técnico llega a un equipo de fútbol y te cambia todo el panorama. Te cambia todo el panorama con una frase que se nos ha quedado, bueno, se le ha quedado a todo el granadinismo, que es pasito a pasito. Bueno, lo primero que hay que decir es que muchos de esos jugadores que tú has citado se marchan, más allá de que Diego los quiera o no los quiera, porque el Granada tiene muchísimo menos presupuesto la segunda temporada en segunda que la primera. O sea, cuando bajas por primera vez tienes la ayuda del descenso, que es la que va a tener el Granada la próxima temporada. Entonces tienes unas cantidades económicas con las que puedes contar que si te quedas en segunda la temporada siguiente no cuentan, ¿no? Entonces muchos de esos futbolistas eran futbolistas caros. Más allá de que Diego los quisiera o no los quisiera, por simple cuestión de equilibrio presupuestario, por simple cuestión de hacer el puzzle económico, no podían estar en la plantilla, ¿no? Entonces, esos jugadores se marchan y él lo que hace es contar con futbolistas que saben que va a rendir. Es decir, él ve a Montoro entrenar, lo cuento en el libro, flipa con Montoro y dice, este tío es buenísimo. O sea, este tío necesita al lado a alguien que le haga brillar más todavía. ¿Quién es ese futbolista? Fede San Emeterio. Pero si es que lo he tenido y lo conozco y lo sé. Y encima es barato. De hecho, Diego incita al club a que se quede en propiedad Fede San Emeterio, que en ese momento viene cedido. El club viene de segunda B, no ha jugado nunca en segunda o apenas ha jugado, tal, vamos a fichar, tal y cual. Y al final, pues fíjate, Fede San Emeterio, el resultado que ha dado esta temporada, ya no solo lo que hizo en el Granada, sino ha sido un futbolista clave, lo fue en el Valladolid en primera y ha sido un futbolista clave en el Cádiz para lograr la permanencia en la categoría en primera división, ¿no? Pero a lo que voy, él ve perfectamente las carencias que tiene el Granada o lo que necesitan los jugadores que hay en el Granada para brillar aún más y se va a gente que sabe que le va a rendir. O sea, cuando Carlos Fernández en la temporada siguiente, pero cuando Carlos Fernández viene al Granada, Carlos Fernández es un semidesconocido. Y Carlos Fernández no va a la selección española porque llega el coronavirus, pero está en una preconvocatoria de Luis Enrique. O sea, es que una de las cosas buenas que tiene Diego es que hace mejores a los futbolistas, ¿no? O saca de los futbolistas un rendimiento que en muchos casos, y yo siempre aquí pongo el ejemplo de Germán, ni siquiera ellos mismos saben que son capaces de alcanzar. Y luego el factor mental y el factor psicológico es algo extraordinario. O sea, hay muchos equipos que necesitan psicólogos, que tienen de un coach, ¿no? O sea, ahora el entrenador de la mente, la inteligencia emocional y tal, que está súper de moda. Todo eso lo hace el propio Diego, pero lo hace hasta unos límites brutales y extraordinarios. O sea, el hecho de que Roberto Soldado, que lo ha conseguido todo en el mundo del fútbol, que lo ha sido todo en el Tottenham, en el Madrid, en la selección española, tal, venga aquí, que parece que poco menos que viene de vuelta, ofrezca el rendimiento que ofrece, pero sobre todo, hable como habla de Diego. O sea, un día le dijo a Marto en la radio, que lo digo en el libro, si Diego Martínez nos dice en un hotel que para ganar nos tenemos que tirar desde el balcón del tercer piso, toda la plantilla se tira desde el balcón del tercer piso. Es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte por quien lo dice, porque lo está diciendo de un entrenador que tiene 40 años, que es poco menos que coetáneo de él y que además está empezando casi en esto de los banquillos, ¿no? Entonces creo que son situaciones, anécdotas que se producen bastante significativas de cómo el factor mental, esa motivación, ese enfocar a los futbolistas solo para el objetivo es una de las principales virtudes de Diego. Bueno, de las muchas que tiene Diego Martínez. ¿Cuándo supiste tú en ese 2018-2019, cuándo supiste tú que el Granada iba a ir a Primera División? Pues mira, lo supe, esto creo que no se lo he contado a casi nadie. No sé si en el libro creo que al final no lo puse. No lo supe una noche que salía del periódico, uno de estos domingos que te vas del periódico a las 12 y pico, la 1 de la mañana, y que quedamos en el periódico Tres Gatos, los de deporte y los de cierre. Y el compañero Juanjo Fernández del periódico, el Máquina, redactor de Granada Hoy, el Máquina. Un abrazo al Máquina. El Máquina, no sé si por genética o por qué, es una persona más realista tirando a pesimista que optimista, ¿no? Es decir, él siempre te ve, no el lado bueno, no el lado malo de las cosas, pero siempre el lado con el que tienes que estar alerta, ¿no? Y lo que puede pasar, ¿no? Entonces, cuando tú dices, el Granada va a subir, él te dice, bueno, que quedan 7 jornadas, que yo he visto mucho fútbol, que esto es un baloncesto, que una vez, que no sé qué.
Y entonces una noche, no recuerdo cuándo era, ni cuántas jornadas faltaban, ni nada, después de repasar las páginas y después de eso, cuando nos estábamos yendo, sin me diera cuenta me dice, Máquina, el Granada va a subir. Entonces cuando él me dice, el Granada va a subir, digo, joder, si lo dice el Máquina, sube. Y subió. Eso ya digo, es una anécdota que creo que en el libro al final estuve por contarla, creo que no la cuento. Y bueno, es cuando yo me di cuenta realmente que iba a subir, ¿no? Porque si personas sabias del mundo del deporte como es él, porque lleva 40 años viendo deporte, y que además son cautas, precavidas y que no tienden a lanzar las campanas al vuelo, te dicen eso con tanta seguridad, es porque está viendo cosas que le hacen estar convencido. Ese día cuando yo creo que me convenzo también de que el ganador. Esas son las mejores anécdotas, Javi, además de que conozco al Máquina y el Máquina también vaticinó que iba a subir la Fundación CB Granada este año. Que, por cierto, ¿tú qué piensas de la Fundación CB Granada? Este equipo que ahí bajita la mano, 10 años, ya ha llegado a la élite del baloncesto nacional. Pues guay, me gusta mucho el baloncesto. Yo en el Palacio de los Deportes, en la época que contábamos al principio de la radio, hacíamos unas transmisiones chulísimas, el compañero Javier Palma narraba, yo estaba abajo con el inalámbrico, eran otros tiempos, había un tiempo muerto y podías coger el micro y meterlo por ahí abajo dentro para escuchar lo que decía Pesquera o lo que decía cualquier entrenador a los jugadores. Llegaba el descanso y te metías dentro de la pista y entrevistaba a Nacho Ortiz y a 2 o 3 jugadores más mientras ibas camino de los vestuarios, al final del partido. Recuerdo con muchísima emoción los partidos contra el Unicaja o contra el Caja San Fernando, cuando venían 1000 aficionados de Sevilla, de Málaga y el Palacio se abarrotaba y era un auténtico espectáculo. Creo que el baloncesto a nivel espectáculo es mucho más atractivo que el fútbol, ¿no? O sea, tú llevas a un niño al fútbol que tampoco le guste mucho al fútbol y se sopla un 0-0 y dices, David, qué aburrimiento, ¿no? Yo recuerdo que una vez mi mujer, que no le gusta el deporte, fue la temporada de segunda, fue un partido de fútbol que fue el Granada 5, Barça B2 o Granada 5, Barça B3, o sea, fue una pasada, ¿no? Y salió diciendo, qué aburrido esto del fútbol, ¿no? Digo, además, si has visto 8 goles, o sea, esto no pasa nunca, ¿no? Si vienes a un 0-0, te tira a las vías del metro cuando salgas, ¿no? Y eso el baloncesto no lo tiene, o sea, en eso el baloncesto es diferente, el baloncesto es un deporte mucho más espectacular, incluso para cantar, para narrar, ¿no? Para ver, es un deporte mucho más chulo y creo que estar en la ACB es algo muy interesante, muy bueno para la ciudad y que bueno, es súper satisfactorio y el premio a un club y a una gente que lleva haciendo un trabajo muy bueno en los últimos años. Y si hablamos de Diego Martínez, le cambió el panorama del club, lo que ha hecho Pablo Pin con el Fundación CB Granada. A ver si también te animas y sacas un libro de su biografía, ¿no? A Pablo lo tengo menos controlado. Cuando ascendieron saqué una página del periódico, ¿no? que sale también a través de la web. La titulé Me llamo Pin, Pablo Pin. Sí, me llamo Pin. O se llama Pin, Pablo Pin, no recuerdo. Pero eso lo hiciste. A ver, una pregunta que yo te quería hacer, no te la he hecho nunca. ¿Eso lo hiciste por Bond? ¿Por James Bond? Sí, un poco, sí, por jugar un poquito con él. Sí. Eso es gracioso porque esto llevaba un año hecho. Eso se hizo para el año pasado cuando iban a ascender contra Lugo. No se subió, pero bueno, el amigo Enrique López, que es previsor, lo guardó ahí en la carpeta adecuada porque si por mí hubiera sido, no lo hubiera guardado seguro. No por eso, sino porque no guardó nada. Él lo guardó y un año después, pues bueno, lo pudimos retocar un poquito y pudo salir, ¿no? Me gusta hablar de las personas, es decir, yo le pego a todos los palos, ¿no? Y escribo un poco de todo, pero me gusta las historias personales, ¿no? O sea, Diego tiene una historia, Pablo seguramente la tenga, yo todavía no he podido indagar en ella, pero los programas, los informes Robinson, que son de personas concretas, específicas, las películas basadas
en hechos reales, sobre biografías, los libros y tal, que se centran en una persona, me gustan bastante. Creo que el poder contar cosas de alguien que no se sabe es algo muy atractivo para el que lo cuenta y también para el lector, para el oyente o para el televidente. El poder introducirse en el carácter, en las aventuras, en la vida, en las anécdotas de una persona, creo que es algo bastante enriquecedor. ¿Y así es como te nace escribir el Granada de Diego? Sí, Por sí, eso, ¿no? yo lo he dicho alguna vez. Seguramente si yo no hubiera conocido a Diego Martínez desde que lo conozco con no sé cuántos años teníamos, 16, 17, 18, no sé ni los años que teníamos aquí en Albolote, pues seguramente no me hubiera dado por escribirlo, ¿no? Pero yo vi que él estaba haciendo cosas espectaculares, yo vi que él estaba consiguiendo hitos deportivos inéditos y seguramente, ojalá que no irrepetibles. Yo también conocía diferentes cosas que van ocurriendo durante esos 2 primeros años, que es un poco cuando a mí me surge la idea de escribir el libro, que no tienen cabida a nivel de periódico, a nivel de radio, ¿no? Historias, anécdotas personales de gente del club y tal, que a lo mejor no, para contarlas en un reportaje de periódico, pues no tiene tanta cabida y que se van quedando ahí en el archivo para poder rescatarla algún día. Pero evidentemente a todo eso lo que se une, lo que hace que realmente dé el paso definitivo es la experiencia que yo tengo con Diego de aquí de Albolote. Que luego el que lea el libro comprobará que de eso es de lo que menos hablo. O sea, de la experiencia o la relación que yo pueda tener con Diego, prácticamente no hablo en el libro, de forma muy fugaz, en forma de retazo en algunos sitios muy concretos y muy específicos, ¿no? Pero sí que es un poco lo que en mi mente hace que me decida directamente por escribir. Yo se lo digo a él, yo se lo cuento. Un día que hablamos para hacer una entrevista para el periódico, pues cuando terminamos se lo comento y le digo, oye Diego, he pensado esto, pero para hacer esto necesito tu permiso porque voy a hablar de ti. Evidentemente no quiero hablar de ti sin tu permiso, ¿no? A lo mejor el amigo José Manuel Puertas puede hablar de Antetokounmpo sin el permiso de Anteto, ¿no? Pero bueno, creo que son situaciones e historias diferentes, ¿no? Y aquí yo sí quería tener la certeza de que a él le iba a parecer bien la idea. Porque además Diego es una persona, pues bueno, es una persona reservada en distintas o en varias cuestiones, ¿no? Entonces él me da el ok, yo le estaré eternamente agradecido porque él me dé el ok. Lo escribo, hablo con él de vez en cuando, pues por algunas dudas o por algunas cuestiones que necesite conocer un poquito en profundidad. Algunas me las cuenta, otras no me las cuenta. Y nada, y a partir de ahí, pues, pero hablo muy poquito, muy poquito, y a partir de ahí pues me pongo a escribir y sale el libro. Creo que a él le gusta, lo cual me agrada, porque aunque yo no lo he hecho para que a él le guste, pues bueno, lo he hecho para recordar una etapa que es espectacular y también para acercarnos un poquito a la figura de él, que creo, con el paso de los años, que se va a reconocer aún más en Granada con todo lo que se reconoce y que creo que va a conseguir muchas cosas importantes en el mundo del fútbol, ¿no? Yo siempre le he dicho y le sigo diciendo cuando hablo con él que es el primero de los muchos libros que se van a escribir sobre él, ¿no? Claro. Y bueno, podré presumir de haber sido el primero en haberlo escrito porque estoy convencido de que va a conseguir cosas muy gordas y se va a escribir mucho sobre él. Y ahora este Granada de Diego ha llegado a los lectores catalanes porque hace unos días Diego Martínez, el chamán de aquí, fue presentado como un nuevo técnico de los Periquitos. ¿Le vaticinas el éxito que tuvo en Granada? Le vaticino que le va a ir bien. Diego es un tío muy inteligente y creo que ha elegido un proyecto muy interesante, un proyecto donde él puede dar otro paso adelante, donde él puede seguir creciendo y un proyecto que él puede hacer crecer. No sé las ofertas que tenía, llevo bastante tiempo sin hablar con él, no sé las ofertas que tenía, no sé si tenía cosas más interesantes o menos interesantes, si podía haberse ido a otro país, a otro equipo, a otra ciudad o a otro club, pero creo que ha elegido muy bien, muy bien. Creo que es un paso adelante en relación al Granada. El Español es el 7º club en historia de España por puntos conseguidos, por temporadas en primera, por logros deportivos. El Español fue la pasada temporada el 7º o el 8º club con más presupuesto de primera división. Y el Español es un club que ha ganado títulos, que ha jugado
recordamos solo por los últimos años, nos puede parecer que está al nivel del Granada, o que puede estar al nivel incluso por debajo del Granada. Creo que es un equipo de primer nivel nacional y que ahora mismo está en crecimiento o necesita algo para seguir creciendo. Y en ese sentido me da la sensación de que Diego es la persona adecuada para hacer crecer al español. Ahí está Diego Martínez. Vamos a hablar de tu libro, Javi. El libro, ¿cuándo salió el libro? O sea, ¿cuánto te tardaste en escribir el libro completo? ¿Un año? El libro tardé un año prácticamente en escribirlo. Yo empiezo a escribir en el verano de la temporada que el Granada se clasifica para Europa, o sea, entre la segunda y la tercera. Lo escribo durante toda la tercera temporada de la etapa Diego en el Granada y lo termino justo con la marcha de Diego Martínez. La marcha de Diego Martínez es el epílogo del libro que escribo pues, prácticamente en el momento en que él se marcha. Luego hay 7 meses desde ese momento hasta que el libro sale a la calle, pues dedicados a la corrección, dedicados a retoques 1000, dedicados a ver el tema con la editorial, dedicados a maquetación, a portada, fotografía, etcétera, porque bueno, cuando escribes un libro te das cuenta de la dificultad, entre comillas, o de las muchas cosas que son necesarias cuando se escribe. Ve la luz en diciembre, sin buscarlo, ve la luz en un buen momento, porque el Granada no va bien, porque se echa mucho de menos a Diego Martínez y sobre todo porque estamos en previa de Navidad, de Reyes, etcétera, y la verdad es que se convierte en un regalo interesante para el granadinismo. Me supera un poquito la acogida que tiene, sobre todo en las primeras semanas, y afortunadamente, aunque hubo momentos con falta de stock ahí en los días previos de Reyes, porque no era para nada previsible lo que pasó con el libro, pues afortunadamente ha ido bien, se ha vendido bien. Creo que a la gente le ha gustado, que es lo más importante de todo, por encima de cualquier otra cosa, y sobre todo creo que es una pieza interesante ahora y dentro de unos años y dentro de muchos años para recordar lo que fue una etapa gloriosa del Granada. Efectivamente, yo lo veo como eso, que cualquier granadino, cualquier aficionado a Granada Club de Fútbol tendría que tener este libro para recordar esta época dorada, esta época tan gloriosa que ha vivido el club. Javi, ¿qué sentiste cuando tuviste en tus manos por primera vez el libro ya empastado, ya maquetado, ya listo para venderse? ¿Qué sentiste? ¿Qué sensación tiene uno al terminar un libro y ver que ya está en sus manos, que ya lo tienes ahí y es una realidad? Vértigo. Sensación de mucho vértigo. Sí. Totalmente. Pero porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Sí, pero no sé, es difícil de explicar. Era vértigo, pero por si lo abría y no estaba como tenía que estar, ¿no? Por si empezaba a leerlo y veía algo que no te gustara, ¿no? Por si la foto no salía como tenía que salir, no sé. Yo el libro, antes de salir a la luz, o sea, como tú dices, de tenerlo en las manos, lo había podido leer 4 o 5 veces, ¿no? Entre que lo escribe, lo repasa, lo vuelve a repasar, lo imprime y lo vuelve a leer impreso para darle un último repaso. Yo lo había podido leer 4 o 5 veces y desde que tengo el libro, que ha pasado ya medio año, estamos ya metidos en junio, medio año, te puedo decir que he abierto el libro 6 o 7 veces para hacerle fotitos y para poner pequeños párrafos en redes por momentos que creo que han sido interesantes o que creo pueden ser interesantes, y no he sido capaz de leer más de 1 o 2 páginas seguidas del libro. Lo sigo cogiendo ya menos, pero lo sigo cogiendo y me sigue dando como un repelús. Y tengo lectura atrasada y entre ellos está el libro, y creo que hasta que no pasen varios meses más no voy a ser capaz de cogerlo y decir, venga, voy a leer el libro con tranquilidad. No lo he hecho todavía y todavía cuando lo cojo ya menos, pero me sigue impactando, mantengo las distancias todavía. Sí. No sé, es una sensación muy rara que tampoco pensaba que la iba a tener, ¿no? Pero la he tenido. Es normal, es tu primera gran obra además, ¿no? Y última seguramente. Nada, Javi, no digas eso. Escribí. Mira, aquí te va mi pregunta personal hacia ti.
¿Habrá un segundo libro de Diego Martínez? Porque esto querrá decir que Diego Martínez en algún momento podrá volver a dirigir al Granada Club de Fútbol. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que habrá libros de Diego Martínez en otra parte, en otras partes de España o del mundo. Igual yo escribo otro libro, aunque ahora mismo diga que no. Esto es como cuando tienes un niño, ¿no? Y dices, este es el último, y luego 2 años después tienes otro, ¿no? Yo ahora mismo creo que no voy a escribir más libros por el desgaste que supone, ¿no? Un desgaste que luego la satisfacción posterior colma con creces el desgaste. Todo hay que decirlo, ¿no? Pero el desgaste está ahí. Bueno, ahora mismo tampoco tengo nada sobre lo que escribir, o sea que vamos a ver lo que depara el futuro, ¿no? A lo que me preguntas, en las situaciones y en el contexto actual, creo que Diego Martínez no vuelve al Granada. Te he dicho que he estado en la última semana en varios institutos hablando del libro, hablando de literatura deportiva con jóvenes estudiantes de secundaria, de bachillerato, una experiencia súper gratificante, espectacular, sobre todo aquí en Alborote, que he podido ir al instituto de mi pueblo y ha sido emocionante, muy, muy, muy bonito. Y todos los alumnos en todos los institutos, cuando terminaba la charla, la primera pregunta que me hacían cuando se abría el turno de preguntas era: ¿tú crees que Diego Martínez volverá algún día al Granada? Es impresionante lo que ha dejado Diego Martínez en Granada y cómo se le sigue recordando a Diego Martínez en Granada. O sea, tú lo puedes contar fuera, digo fuera porque tú lo sabes, ¿no? Pero tú lo puedes contar fuera o se lo puedes contar a alguien del Español que te llama o a alguien de cualquier otra ciudad y tal. Y si no está aquí, no es capaz de entenderlo, no es capaz de comprenderlo, toda la sensación que ha dejado, todos los sentimientos que ha dejado la estancia de Diego en el Granada. O sea, como decíamos antes, va mucho más allá de lo deportivo. Me hacían esa pregunta los alumnos, la que me has hecho tú. Mientras el Granada siga en las condiciones actuales, yo creo que Diego no va a volver al Granada, entre otras cosas porque Diego se fue del Granada por esas condiciones, ¿no? Por ese no ser capaz de darme garantías para crecer. El tiempo le ha dado la razón, no había garantías para crecer. Por tanto, si el Granada en un momento determinado crece o ofrece garantías, un proyecto ilusionante para seguir creciendo, evidentemente la prioridad de Diego Martínez siempre va a ser volver al Granada porque tiene aquí un trozo de corazón y porque el descenso del Granada ha dolido más a Diego Martínez, a Fran Sánchez, a Monterrubio, a Paula y a muchos de los que estaban en el Granada que lo que le ha dolido a algunos de los que están ahora en el Granada. Me refiero sobre todo a nivel de propiedad. Estoy absolutamente seguro. Totalmente. Pero ahora mismo, en la situación en que está el Granada, creo que no es una situación como para que él vuelva. Esto es como la típica historia, bueno, la clásica historia de los entrenadores estos de fútbol que regresan a casa después de 10, 15, 20 años. Yo ahí sí veo regresando a Diego Martínez alguna vez a esta que fue su casa, que además, si contamos a los Osasuna como su primera gran experiencia, pero yo creo que su primera gran experiencia fuerte fue Granada. Fue Granada. Osasuna a lo mejor fue un paso que tenía que dar antes de ese paso gordo que tú dices, ¿no? Pero esta es su casa. Esta es su casa y en algún momento Diego Martínez tendrá que regresar. Y tú lo plasmas muy bien en esta obra que con esfuerzo, dedicación y sacrificio, porque escribir un libro y tú tienes familia además, tú eres padre de niñas que yo conozco, tal. Y además sé la profesionalidad que tienes con el periódico, con tu agencia. Y para que tú puedas sacar una obra como esta, que lo tengo aquí, El Granada de Diego, que además la portada está muy chula, te felicito por eso también. Lo demás, portada es fotografías de Miguel Ángel Molina, fotógrafo de la agencia EFE en Granada, el mejor fotógrafo de España y de parte del extranjero. La foto increíble. Javier Aguilera Morales, ¿dónde podemos conseguir este libro? Igual es posible que vuelva, ¿eh? Yo he dicho que creo que no va a volver, por lo menos a corto plazo. O sea, sabemos que el fútbol da muchas vueltas, que la vida da muchas vueltas y el fútbol más todavía. Es posible, ¿no? Por el paso del tiempo a saber dónde estamos todos, Rodri. Claro. Pero yo digo en las condiciones actuales, no en el contexto actual. El libro se está vendiendo y se sigue vendiendo muy bien en prácticamente todas las plataformas, Amazon, Fnac. También está el libro digital, formato ebook, Casa del Libro, y luego en las principales librerías de Granada y del área metropolitana pues sigue a la venta. Por tanto, el que lo quiera conseguir,
La verdad es que hoy en día, como yo le digo a la gente, hoy en día con Amazon y tal, es muy fácil conseguir cualquier cosa, ¿no? Un libro, pero es muy gratificante ver el trato exquisito que me han dado a mí, que le han dado al libro en todas las librerías de Granada y lo bien que se ha vendido en las librerías de Granada, lo cual quiere decir que aunque estemos en casa muy cómodos pidiendo cositas con el móvil, claro, la gente sigue yendo a la librería y sigue comprando en los comercios, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito y muy positivo para Pues mira, aquí en la descripción del video dejamos el link para que la gente lo pueda adquirir a través de internet y que se pueda llevar un poco de, ¿por qué no decirlo?, de la historia del Granada Club de Fútbol a su casa, porque esto es un tesoro que cualquier lector y además cualquier aficionado a este gran club, que desde que yo estoy aquí siempre no me canso de repetirlo, llevo 5 años aquí y la verdad que me he empapado de esta historia. Te ha atrapado. Me ha atrapado porque realmente cuando yo llego en segunda división. De hecho hay una opinión que afortunadamente gracias al amigo Juanjo Medina y a ti pues pudo ver la luz en Granada hoy en el formato digital. Y ahí expreso realmente lo que es para mí el granadinismo en este momento, ¿no? Yo lo he pasado mal con el descenso, no te voy a mentir. De hecho he hablado con mis padres y todo y ellos me veían triste tal, y decía, bueno, sí, porque al final vives en la ciudad, tus amigos, tus colegas son de aquí, han estado toda su vida sufriendo por el Granada y cuando tienen un proyecto sólido, un proyecto bueno, pues no. Y además la mejor época y la mejor etapa la pasas confinado por una maldita pandemia. Es que tienen mala suerte. Es que es muy injusto el fútbol, ha sido muy injusto con el Granada. Pero como yo digo en ese texto, el fútbol, como la vida, da revanchas. Y va a tener la suya el Granada Club de Fútbol. Y nosotros pues te agradecemos, ¿no?, que además tú hayas podido plasmarlo aquí, en este libro, en el Granada de Diego. Que además le viene muy bien porque es el Granada de Diego. Y no el Granada Club de Fútbol, es el Granada, como tú me dijiste. O sea, en sí lo que representa Granada. Yo cuando una de las primeras veces que hablé con Diego me preguntó, oye, ¿cómo se va a titular? Digo, pues se va a titular el Granada de Diego. ¿Qué titular le va a poner? ¿Y cómo me digo? ¿Qué le voy a poner? El Granada de Juanito, el Granada de Pepito, te va a poner el Granada de Diego porque el Granada es tuyo, ¿no? O sea, yo tenía muchas dudas, pero tenía muchas cosas claras. Una de ellas era que lo iba a presentar aquí en Albolote, con mi gente, con mis amigos, con mi familia, que fue muy, muy emocionante y muy bonito, aunque luego he hecho otras muchas cosas en diferentes lugares. Y lo otro era el título. Lo otro era que el libro se tenía que llamar el Granada de Diego sí o sí. Ahí no había ningún tipo de discusión, ¿no? Pero Diego es tan amigo de repartir el éxito, de repartir los logros entre todos, ¿no?, que no le parecía bien que llevara su nombre, ¿no? Pero es evidente que nadie puede dudar. No sé si estará bien escrito, ¿no?, y si habrá gustado más o menos, que parece que ha gustado. Sí. Pero el título, iba a decir el titular. El título es el título correcto porque es el Granada de Diego, ahí no hay ningún tipo de duda. Y lo englobamos, ¿no? Es lo que te digo, lo que tú me has contado al inicio de esta entrevista, que esperemos que esta entrevista también la vean los granaderos porque es parte de la historia también. Que lo que yo te decía, ¿no? Además de que vamos a dejar aquí el link para que puedan adquirir el libro. Diego Martínez es historia pura en el Granada. Tú además convivías con él, bueno, estabas con él casi 24/7, ¿no? En todo este mundo del periodismo. Tú estabas en las ruedas de prensa, lo veías, lo conoces como persona. Y es verdad que le debe doler muchísimo este descenso, porque además es algo que él construyó y que vea que se derrumba es totalmente muy triste, ¿no? Lamentable. Y la última que te hago, Javi, ya para no quitarte mucho tiempo, porque sé que pues, los periodistas pues están ahí siempre ocupados. ¿Qué seguirá? ¿Tú crees? Bueno, esta es una pregunta personal que yo te hago. ¿Diego Martínez tiene la capacidad, o aún no, para poder llegar a la selección nacional en algún momento? Diego Martínez tiene la capacidad para entrenar a quien sea. En el mundo del fútbol actual hay muy pocas personas con los conocimientos y la capacidad desde todos los puntos de vista, táctica, técnica, mental, desde todos los puntos de vista, como para entrenar. Muy pocos están al nivel al que está él.
Es cierto, como también me dicen algunas de las personas con las que hablo en el libro, que el hecho de no haber sido futbolista importante, pues hace que le cueste un poquito más que a los demás, etcétera, etcétera. Pero tiene dos cosas muy importantes. Una es la edad, que es extremadamente, insultantemente joven para algunos que somos más mayores, no mucho, un poquito más mayores. Y lo segundo es esa capacidad de superación y esa capacidad de no tener techo y esa ambición para seguir trabajando y seguir formándose para llegar a lo máximo. Por lo tanto, la selección, equipos de Champions, los mejores equipos de España, de Inglaterra, no tengo ningún tipo de duda de que lo va a conseguir. Increíble, Javi. ¿Te dijo algo, Diego, del libro, a ti? No, me dijo que bien, que sí, que le había gustado. Que le había gustado. Sí. Satisfacción total. Sí. Pues nada, sí. Javi. Diego es un tío extraordinario. Es un tío que gana muchísimo en las distancias cortas. Y con Diego me pasaba una cosa muy curiosa, ¿no? Yo a veces también iba a entrevistarlo, sobre todo en las primeras temporadas, ¿no? Cuando no había pandemia y tal. Iba a entrevistarlo, estábamos 20 minutos de entrevista, luego estábamos media hora hablando. Pero hablábamos de la familia, de los tiempos de Arbolote, de niños que habíamos tenido los dos en Arbolote, de compañeros con los que habíamos coincidido. Hablábamos de viajes, hablábamos de congresos de fútbol, o sea, hablábamos de cosas que no tenían nada que ver ni con el periodismo, ni con el Granada, ni con el libro, ni con jugadores inactivos, hablábamos de cualquier otra cosa y se pasaba el tiempo volando. Y con el libro pasaba un poquito lo mismo, ¿no? A veces cuando yo lo llamaba o a posteriori que he podido verlo, cuando ya el libro estaba terminado para entregárselo y tal, te pones a hablar con él, por lo menos yo me pongo a hablar con él y hablas casi de todo menos de cosas de actualidad, ¿no? Entonces tampoco ha dado mucho tiempo a hablar específicamente del libro porque lo hemos dedicado, pues eso, a charlar sobre otras cosas que nos llenan a los dos y que realmente también son importantes y que tienen pues, más que ver a lo mejor con el plano personal o con unas cosas diferentes a lo que es el día a día o lo que realmente nos compete por nuestras profesiones, ¿no? La verdad es que poder estar con Diego, compartir un rato con él de charla es algo apasionante y una de las buenas cosas que me ha dado el libro es haberlo podido hacer de una forma un poco más asidua que en otras condiciones hubiera sido. Totalmente, yo he coincidido con Diego en 3 ocasiones, uno para una charla en la facultad, otra para una rueda de prensa, que es la única que hice de primera división, y obviamente la del ascenso en el ayuntamiento, que ahí es un tipazo y habló con Martos y conmigo, y ahí te dabas cuenta de la persona y la capacidad que tiene Diego como gestor y como gran entrenador. Javi Aguilera, muchísimas gracias, amigo, compañero, por estar un rato aquí con nosotros, aquí en 1 a 1 con Rodri, para conocerte mejor, para que la gente sepa quién es el que hizo El Granada de Diego, este libro que ya forma parte de la historia granadinista. Y nada, agradecerte muchísimo además, pues, todos los consejos que me das como compañeros que somos del diario Granada Hoy. Y que cuando quieras, este es tu casa. Pásate por aquí. Muy bien. Esperamos que un día podamos hacer una triple charla con Diego Martínez para hablar más del libro. Ese sería un sueño. Pero bueno, la vida es para los soñadores. Hay que ir a lo grande. Ahora tiene el foco en el Español y cuando él tiene el foco en algo, lo demás... No, en unos años. Cuando este programa y este canal también logre despegar, ¿no? Y ya diremos que, bueno... yo he tenido a Javi Aguilera, el autor del libro del Granada de Diego. Javi, que esté muy bien la familia, cuídate mucho, un gran abrazo y nada, si quieres mandar saludos, si quieres seguir promocionando el libro, alguna charla que vayas a tener próximamente para invitar a los amigos. Que te agradezco a ti enormemente la charla, el rato, he estado súper a gusto, creo que haces una cosa muy interesante y que, como decíamos al principio, es diferente a todo lo que podemos contar, lo que podemos comentar los periodistas o personas que estamos metidos en el mundo del deporte y que eso pues lo hace mucho más atractivo que a lo mejor otros formatos. Por eso te felicito y te invito a que lo sigas haciendo porque ya digo, es realmente atractivo para el público que consume hoy en día cualquier tipo de medio de comunicación. Por tanto, el agradecido soy yo por haber podido echar este rato y nada, que seguimos en contacto en la redacción, en los bares, en el periódico, en mil sitios.
No, te agradezco mucho las palabras y cuando se me acaben los periodistas de Granada, pues tendré que salir a otros lados de España o del mundo también. Muchas gracias, Javi. Amigos, pues ya saben, si les Muy bien. gusta el Hablamos, video, Rodri. Un abrazo a todos. aquí con Javi Aguilera, denle like y suscríbanse con la campanita, dan las notificaciones para que les avise pues, los días que subo videos. Estoy tratando de subir cada semana. Ahora con esto del Corpus, pues a lo mejor paramos un poquito, pero bueno, que vamos a seguir encontrando invitados de lujo como aquí el amigo Javi Aguilera. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Javi, abrazo fuerte. Chao.